vamos a continuar con la charla de síndrome de intestino irritable, criterios diagnósticos y tratamiento, a cargo de la doctora Laura Marcela Moya. La doctora es gastroenteróloga del Instituto Good Médica, ella es médico y especialista en medicina interna de la Universidad del Bosque y especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva de la Universidad del Rosario. Buenos días para todos, muchas gracias a la SED por la invitación para dar esta charla y por poder compartir con ustedes este tema tan importante que es el síndrome de intestino irritable. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos y del tratamiento. Sabemos que el síndrome de intestino irritable es un trastorno gastrointestinal del eje intestino-cerebro, pues este es un término relativamente nuevo al darnos cuenta que esta es una enfermedad que no tiene una prueba diagnóstica específica, por lo tanto se considera que es un trastorno de la interacción entre el intestino y el cerebro. Cursa con un dolor abdominal recurrente, donde tenemos cambios en el hábito intestinal, puede afectar hasta el 10% de la población, vemos que se presenta más en las mujeres entre los 40 y 50 años, pueden haber situaciones asociadas como infecciones gastrointestinales y comorbilidades psicológicas, tiene periodos de recaída y remisión, que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y un impacto importante en la calidad de vida. Tiene gastos económicos muy significativos a nivel mundial y esto lo podemos ver acá ya que tenemos gastos directos e indirectos. En Estados Unidos se cree que puede estimar un costo de $1.000 millones al año, en Europa 8.000 euros por año y en China hasta 123.000 millones de yenes. Aquí hablamos de gastos directos e indirectos porque no es solo que el paciente vaya a nuestra consulta. Bueno, saber primero que es casi prácticamente el mayor del 50% de las consultas de gastroenterología para nosotros, el síndrome de intestino irritable. Se sabe que puede tener hasta el 10 al 15% de consultas de primer nivel, incluso puede ser superior a causas respiratorias como el asma, la hipertensión arterial o hasta superior a las causas consultas por enfermedad coronaria. Como les dije, el 50% de remisión a gastroenterología es prácticamente el principal motivo de nuestra consulta. En estos gastos directos e indirectos también vemos muchísimos otros factores adicionales, ya que como todos muy bien sabemos, estos pacientes son reconsultantes, pueden tener múltiples estudios, endoscopia, colonoscopia, ecografía, TAC de abdomen, resonancia, y lo peor es que siempre le contestamos al paciente, usted todo lo tiene bien, pero pues ellos no logran entender por qué a pesar de que tienen todos sus exámenes normales, siguen presentando tanta sintomatología. Se ve que estos pacientes pueden ser llevados a cirugías 2 veces superior a la población general, pueden ser llevados a histerectomía, apendicectomía, colecistectomía y hasta el 50% de estos pacientes también pueden ser llevados a cirugía de columna. Adicionalmente, es la segunda causa de incapacidad laboral después del resfriado común. Y aquí viene un término que se llama el presentismo, que adicionalmente los pacientes van a trabajar, pero en su trabajo tienen un rendimiento muy bajo, ya que por la sintomatología, el dolor, trabajan menos y la disposición para sus actividades laborales está disminuida, por lo cual ese es otro gasto adicional que son las incapacidades laborales. También esta enfermedad es una enfermedad que no tiene un tratamiento definitivo, porque los tratamientos que tenemos hasta el momento pueden modificar síntomas, mejorar los síntomas, pero no modifican el curso de la enfermedad. Entonces otros gastos adicionales son pues que se siguen haciendo intervenciones, intentando crear nuevos fármacos y nuevas guías de manejo. Tiene un impacto muy importante en la calidad de vida. Vemos que los pacientes reportan en las encuestas, 44% de ellos tienen un impacto muy significativo en la calidad de vida. Pueden tener angustia por sus síntomas hasta en el 69% de los pacientes. Estos pacientes que tienen sintomatología tan persistente, al salir de su casa, tienen que estar presentes que van a conseguir un baño cerca, ya que les tienen miedo a que si están en un restaurante, en una reunión, puedan tener un accidente. Ellos reportan también falta de control sobre sus vidas hasta en un 57%, restricción de actividades diarias en un 20%, la severidad del dolor puede tener un deterioro tan importante de la calidad de vida que en las encuestas realizadas en Estados Unidos, los pacientes dicen que si hipotéticamente existiera un tratamiento para esta enfermedad, ellos renunciarían a 10 a 15 años de su esperanza de vida y aceptarían un riesgo de muerte súbita en el 1%.
Hablando tanto de la prevalencia como la incidencia, vemos que esto pues cambió al hablar de los criterios de Roma 4, porque antes de los criterios de Roma 4 la prevalencia podía ser hasta el 10%. Ahora sabemos que esto cambió, ya que los criterios de Roma 4 lo que hacen es afinar estos criterios para tener un diagnóstico, y sabemos que ahora más o menos es del 3.8% de la población, pero por general en las regiones hablamos de un 10 a 15%. Pues en Colombia no hay muchos datos establecidos, ahora más adelante hablamos de las guías colombianas de síndrome de intestino irritable, y la incidencia la tenemos de 200 a 300 casos por cada 100 personas al año. Los factores de riesgo son muchos, la verdad. Tenemos factores de riesgo periféricos como factores de riesgo centrales. Entre los periféricos tenemos la comida, tenemos las infecciones agudas gastrointestinales, la inflamación de la mucosa, los antecedentes de cirugías abdominales o pélvicas y la menstruación. En cuanto a los factores centrales, tenemos el estilo de vida, la somatización, la ansiedad y la depresión, el pobre afrontamiento de los problemas que tienen los pacientes, el pobre soporte social, los trastornos maladaptativos cognitivos y la historia de abuso. En esta gráfica vamos a ver cómo funciona el eje intestino-cerebro. Entonces vamos a ver que todo depende de las uniones estrechas en el intestino, donde estas uniones estrechas pueden alterarse, y al haber una alteración de la permeabilidad podemos tener disbiosis, podemos tener mala absorción de ácidos biliares, incrementa la sensibilidad, ahí puede haber una predisposición con infecciones, sea por virus, protozoarios, bacterias, predisposiciones genéticas o factores psicosociales. Tenemos las comidas, que también son como algo adicional, como un efecto adicional que puede meterse en esta cadena de eventos, y así es que tenemos los síntomas gastrointestinales y no gastrointestinales que puede producir el síndrome de intestino irritable. Entonces, aquí hablando de la fisiopatología, pues es algo muy amplio. Aquí vamos a ver que está implicada la motilidad gastrointestinal, ya que va a haber desórdenes en el patrón de motilidad del intestino, y esto puede ser desordenado, puede ser aumentado o enlentecido, y por eso vemos que hay cambios en el patrón defecatorio que pueden llevar a diarrea o estreñimiento. En cuanto a la hipersensibilidad visceral, como este es un trastorno del eje intestino-cerebro, vemos que los pacientes son mucho más sensibles y susceptibles a estímulos que tal vez no serían dolorosos en los pacientes que no tienen una susceptibilidad para presentar este dolor, y está directamente relacionado con el cerebro. Entonces los pacientes van a tener incremento del dolor visceral. En cuanto a los factores de inflamación e infección, vamos a ver que hay un desbalance entre los factores inflamatorios y antiinflamatorios y las infecciones que ya les había comentado. En factores psicológicos vemos que estos pacientes son muy susceptibles a tener otros trastornos psicológicos o tal vez somáticos, depresión, ansiedad, historia de abuso. Los factores dietéticos y medioambientales, como las dietas específicas como la dieta FODMAP, que van a producir aumento de la permeabilidad y van a producir síntomas. Entre los factores genéticos no se ha visto esclarecidamente que haya un cromosoma o que sea una enfermedad pues hereditaria, pero sí se ve que depende del entorno donde se desarrolla la persona. Si hay el padre o madre de familia cursa con síndrome de intestino irritable, es mucho más frecuente por el desarrollo medioambiental, y hasta en el 30% de los hijos pueden desarrollar el síndrome de intestino irritable también. La microbiota intestinal está muy estudiada y se ha visto claramente que la microbiota intestinal de los pacientes que cursan con síndrome de intestino irritable es diferente a los pacientes que no están predispuestos a esta enfermedad. También los factores hormonales, la hormona que más se ha estudiado, vemos que hay una respuesta exagerada a las hormonas como la motilina, la grelina, la colecistoquinina o la serotonina, donde vemos que los pacientes tienen una respuesta exagerada a esta serotonina y por eso aumentan los movimientos intestinales y la secreción intestinal. Esta gráfica pues es muy bonita y muy completa, que es como un resumen de lo que les estaba explicando. Si vemos que hay un intestino sano, no permite que sustancias del lumen intestinal pasen a la circulación. Entonces vemos acá como si tenemos unas uniones estrechas intactas, no va a haber un paso de sustancias, y al tener estas uniones intactas vamos a ver
que hay una flora intestinal que está saludable. Esto es dado porque se mantiene el pH, hay como una digestión, todo el proceso está normal, los canales de iones también están normales, pero al incrementar esta permeabilidad vemos que puede haber cambios en la flora, va a haber exceso de producción de algunos gases como el amonio, el hidrógeno, va a haber alteración de la motilidad colónica y se produce la distensión abdominal. Y estos hay factores predisponentes como la isquemia, los medicamentos, los traumas, las infecciones por virus, parásitos y bacterias, la malabsorción por ácidos biliares, alteraciones de los canales de sodio, de los canales de cloro y la guanilato ciclasa, alimentos como pueden ser las dietas ricas en sustancias fermentables o el gluten, y puede haber una deficiencia de sacaridases. Para hablar un poco de los trastornos funcionales, según la clasificación de Roma 4, pues el primero es el síndrome de intestino irritable, pero existen muchos otros que debemos conocer, como el estreñimiento funcional, la diarrea funcional, la distensión o el bloating funcional, desórdenes funcionales no especificados y la constipación inducida por opioides. Acá tenemos la clasificación por medio de los criterios de Roma 4, que fue publicada en el 2016. Sabemos que tenemos un dolor abdominal recurrente al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, asociado a 2 o más de los siguientes criterios. Puede estar relacionado con la defecación, asociado a un cambio en la frecuencia de las deposiciones, asociado con un cambio en la forma, es decir, en la apariencia de las deposiciones, y esto debe estar presente durante los últimos 3 meses con inicio de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. Sabemos que cuando hablamos de los trastornos funcionales del eje intestino y cerebro, tenemos que cumplir con una cronicidad, y aquí sabemos que el dolor abdominal es recurrente y que debe ser mayor o igual a 6 meses. Una actividad actual está presente en los últimos 3 meses, la frecuencia, que son síntomas al menos 1 por semana, y asociado a 2 o más de los siguientes, relacionado con la defecación, cambio en la frecuencia o en el aspecto de las heces. Aquí vemos que también el intestino irritable se clasifica en subtipos dependiendo de cuál es el patrón defecatorio predominante. Entonces, conocemos la escala de Bristol, que es la que nos habla de cuál sería pues una deposición ideal en forma y tamaño, que sería el Bristol tipo 4, pero si nos vamos hacia el 1 ya hablamos de diarrea, perdón, hacia el 1 hablamos de estreñimiento severo, y hacia el 7 hablamos de la diarrea, que es cuando es una deposición totalmente acuosa. Entonces, si estos subtipos predominan en más del 25% de las deposiciones del paciente, es cuando sabemos que cursa con un síndrome de intestino irritable de predominio estreñimiento o con un síndrome de intestino irritable de predominio de diarrea. También podemos hablar de un síndrome de intestino irritable mixto o simplemente el que no se puede clasificar. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a saber que lo primero, bueno, les voy a mostrar mejor este algoritmo que hace parte, para que por favor busquen esta guía, la repasen, es una guía muy didáctica y muy sencilla, que es la actualización de la Guía Colombiana de Manejo de Síndrome de Intestino Irritable, que fue publicada en el 2021. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que tenemos el dolor abdominal, distensión con o sin inflamación abdominal y cambio en la frecuencia y la consistencia de los heces en los últimos 3 meses. Si cumple con los criterios de Roma, que ya hemos hablado, y tenemos que clasificar cuál es el síntoma predominante de nuestros pacientes, si es dolor, si es estreñimiento, si es diarrea, y con eso vamos a dar un tratamiento que ya lo vamos a ver más adelante. Pero si el paciente no cumple con los criterios de Roma, tenemos que ver si hay algún signo de alarma, un signo síntoma de alarma, que son los más importantes que debemos saber. Que tenga una pérdida no intencional de peso, que tenga un sangrado manifiesto o no, es decir, rectorragia, hematoquesia, o que simplemente tengamos una prueba de una sangre oculta positiva, estreñimiento de reciente comienzo, antecedente familiar de cáncer colorectal, antecedente familiar de enfermedad inflamatoria, anemia, que en las mujeres la vamos a definir con una hemoglobina menor de 12 y en los hombres con una hemoglobina menor de 13, que el paciente tenga más de 45 años, que tenga una presencia de masa abdominal palpable o alteraciones bioquímicas. Si estos están presentes, ya sabiendo que es un signo o síntoma de alarma, debemos hacer exámenes adicionales para descartar una enfermedad orgánica. En este momento podemos realizar colonoscopia para clínicos según lo que nos vayamos encontrando en la historia clínica e imágenes según
según la necesidad, pero por eso les digo, tenemos que ser muy cuidadosos con estos pacientes, ya que vemos que ellos, así tengan 40 años, están llegando a nuestra consulta con 5 endoscopias, 10 colonoscopias, TAC, resonancia, y pues hay que saber realmente cuándo el paciente necesita repetir este tipo de exámenes. Si hemos tratado la enfermedad orgánica, pues vamos a ver cuál es nuestro diagnóstico final. Si no hay mejoría de los síntomas, así hayamos iniciado un tratamiento pensando que por criterios de Roma 4 nuestro algoritmo nos lleva a un diagnóstico de síndrome de intestino irritable, tenemos que reevaluar el caso a ver si hay algo que se nos está quedando por fuera. Aquí vemos que para el tratamiento tenemos muchos lugares donde podemos intervenir para que nuestro paciente tenga mejoría de sus síntomas y de la calidad de vida, porque como les dije al principio de la charla, no existe un tratamiento que cure la enfermedad, lo que vamos a curar son los síntomas, entonces no va a haber una modificación de la evolución natural de la enfermedad, sino que hay que llevar a nuestro paciente de la mano para poderle dar opciones terapéuticas y tener una mejoría de la calidad de vida. Entonces podemos tener manejo tanto en la sensibilidad visceral, como en la motilidad, como en la secreción, en la activación inmune, en la función de la barrera y en el microbioma. Para empezar a hablar del tratamiento, podemos empezar a tratar nuestros pacientes de una forma no farmacológica, está totalmente aceptable y siempre debería ser la primera opción que nosotros le damos a nuestros pacientes. Entonces, la empatía es muy importante, ya que estos pacientes están cansados de que vayan a muchos médicos, les manden muchos exámenes, pero finalmente no les den un diagnóstico o no les aclaren por qué siguen sintiéndose tan enfermos. Tenemos que hacer como primera instancia cambios en estilo de vida, manejo del estrés, que el paciente esté tranquilo, que acepte que cursa con la enfermedad, explicarle pues que la enfermedad no tiene cura, pero que se puede tratar. Hay que hacer cambios en la dieta y el uso de probióticos, que ya más adelante vamos a hablar de ellos. También hay que disminuir el efecto del alcohol y el café, porque a muchos pacientes pues no es prohibirlo, pero pues por ejemplo 2 o 3 tazas de café máximo al día, de ahí en adelante ya se sabe que puede aumentar los síntomas del paciente y el alcohol muchas veces le puede aumentar los síntomas. En cuanto a la dieta FODMAP, yo creo que pues ya muchos la han escuchado. Esta dieta tiene en las guías de manejo del síndrome de intestino irritable recomendaciones a favor para el uso de la dieta. Existe el del 2005, se fue descrita por primera vez en Australia. Esto es un acrónimo que significa los polisacáridos, disacáridos, monosacáridos o polioles que se fermentan rápidamente en el colon y le producen los síntomas a nuestros pacientes. Entonces sabemos que estos componentes son pobremente absorbidos, son osmóticamente activos y altamente fermentables. Sin embargo, esta dieta hay que saberla manejar con cuidado. La verdad, deberíamos ir de la mano de un nutricionista, ya que a largo plazo puede producir alteración en la microbiota, ya que disminuyen los lactobacilos, bifidobacterios, y los bacteroides, y también puede producir deficiencias micronutricionales. A largo plazo se ha visto que puede disminuir la absorción de calcio, de vitamina D, vitamina B1, B6, B12 y de hierro. Entonces, más o menos cuando se realice, dependiendo de qué tan restrictiva se haga esta dieta, pues se sugiere que se utilicen suplementos nutricionales. Esta dieta tiene 3 fases. La primera fase, que es la totalmente restrictiva, que puede durar hasta 6 semanas. Luego se empieza a hacer una fase de reintroducción de ciertos alimentos para saber qué tipo de alimento es el que le presenta el síntoma a nuestro paciente. Esta puede durar hasta 8 semanas dependiendo de cuáles son los alimentos que se reintroducen y haciendo las pruebas. Y finalmente está pues la fase final, que es como para ajustar a nuestro paciente al tratamiento, donde se hace un enfoque personalizado para saber ya cuál es el alimento desencadenante y que él pueda ir reintroduciendo y pues volver a comer más o menos de forma habitual. Acá tenemos ahora el algoritmo de tratamiento del síndrome de intestino irritable, que también lo pueden buscar en la guía de práctica clínica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar al paciente, empoderarlo sobre su enfermedad, decirle que cursa con síndrome de intestino irritable, aplicar los criterios de Roma 4. Ellos nos hablan de un diagnóstico positivo y no de un diagnóstico de exclusión. Como primera línea, lo que les estaba hablando, cambios en el estilo de vida, consejería dietética, baja en FODMAP, el ejercicio, relajación. Vamos a clasificar a nuestro paciente según el síntoma predominante. Si tenemos un síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, la primera línea de tratamiento es la loperamida.
Si no maneja, podemos utilizar segundas líneas de tratamiento como la rifaximina, que ha mostrado efectos tanto en cambios de hábito como en dolor abdominal, el ondansetron, alocetrón, ramocetrón o el uxalodina. Algunos de ellos no los tenemos disponibles en Colombia. Si tenemos un síndrome de intestino irritable de predominio estreñimiento, la primera línea de tratamiento es utilizar laxantes osmóticos como el polietilenglicol o la fibra. La fibra también ha demostrado tener efectos tanto en los cambios de hábito como en síntomas como dolor y mejora la calidad de vida. No está recomendado el uso de bisacodilo para el tratamiento del estreñimiento a largo plazo, ni el picosulfato. Simplemente si tenemos un episodio agudo de estreñimiento podemos utilizar estos medicamentos, pero no son medicamentos para uso de largo plazo. Si no tenemos una respuesta a este tratamiento, la segunda línea de tratamiento viene con los secretagogos como el lubiprostón, el linaclotida, plenacatide, tenapanor o tegacerot. Digamos, el tegacerot pues es un medicamento que es muy bueno, se había retirado del mercado por alto riesgo cardiovascular. No lo tenemos en Colombia, pero las guías ya lo vuelven a introducir para pacientes menores de 65 años y si son mujeres que tengan un solo factor de riesgo cardiovascular porque fueron retirados por este tema. Si tenemos un síndrome de intestino irritable con dolor como el síntoma predominante, aquí sabemos que todos ellos van a responder a los antiespasmódicos de muchas clases que tenemos. Acá en Colombia pues tenemos disponible la trimebutina, la alberina, el pinaverio, la mebeverina, el otilonio y también el aceite de menta piperita, que pues este podría considerarse como un fármaco natural, pero realmente se ha visto que también tiene acción sobre los canales de calcio, entonces mejora la motilidad, tiene efecto para el dolor, tiene efecto antiinflamatorio y antiséptico, entonces pues es una muy buena opción. Para síntomas globales tenemos los antagonistas de receptores de 5-HT3, los antiespasmódicos, los neuromoduladores, rifaximina, antagonistas de receptores 5-HT4, antagonistas de opioides y secretagogos. Ya vemos también que en la segunda línea de tratamiento para los pacientes que no responden a antiespasmódicos estamos hablando de los neuromoduladores. Sin embargo, los neuromoduladores no deben utilizarse en primera línea por los efectos secundarios que pueden producir en nuestros pacientes, sobre todo sedación. Digamos, los antidepresivos tricíclicos no deberían utilizarse en pacientes con estreñimiento porque pueden aumentar sus síntomas y los pacientes muchas veces son como reacios, por decirlo así, a que nosotros les digamos que tienen que utilizar neuromoduladores, pues porque viene como el contexto de decir yo no estoy loco, ese es un antidepresivo, yo no me estoy inventando mis síntomas, entonces por eso se considera un tratamiento de segunda línea cuando no hay respuesta a las medidas no farmacológicas y primera línea y explicarle claramente al paciente que no es un medicamento para tratar patologías psiquiátricas, sino por toda la fisiopatología que ya hablamos, al haber una interacción cerebro-intestino, pues va a haber beneficio para ellos. Y también podemos hablar de la psicoterapia en cualquiera de los escenarios que puede ser como una terapia coadyuvante para nuestros pacientes. Puede tener efectos centrales sobre el estado de ánimo, efectos periféricos sobre la percepción del dolor, hipersensibilidad visceral y motilidad gastrointestinal. Podemos hablar de la terapia conductiva conductual, que son ejercicios basados para prevenir y manejar los síntomas, hipnoterapia dirigida al intestino, terapia de relajación, terapia psicológica multicomponente y psicoterapia dinámica. En cuanto al manejo en atención primaria, sabemos que los pacientes pueden tener síntomas por años y no consultar. Entonces, siempre que los pacientes lleguen a la consulta de ustedes, pues lo más importante es tener mucha paciencia y tener mucha empatía con los pacientes. Depende de la severidad de los síntomas, pues ellos van a consultar y va a haber mucha incertidumbre, tanto por el médico como ansiedad por los pacientes, porque quieren descartar si tienen sobre todo algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal o una neoplasia. Tenemos que hacer un diagnóstico positivo para mirar que hay ausencia de signos o síntomas de alarma, descartar las patologías, una adecuada relación médico-paciente y una remisión al especialista en caso de ser necesario. La relación médico-paciente tiene que ser positiva, incluyente y clara,
Tiene que haber mucha empatía y comprender las ideas y preocupaciones y las expectativas del paciente, porque ya saben que ahora en internet todo es cáncer y los pacientes van a llegar con 1000 ideas en la cabeza, que ellos leyeron, que entonces se van a morir, que tienen 15 exámenes que están normales pero que ellos siguen muy mal, entonces que si es que no hay otro examen que le pueda revisar, no sé, la segunda parte del intestino, que es que él necesita saber porque según lo que leyó en internet, por eso es que él se siente tan mal. Tenemos que comprender esto en el momento de la consulta, brindar información simple de la fisiopatología y los síntomas, aclararle los síntomas, explicar el manejo y dar apoyo, tranquilidad, asesoramiento y opciones de gestión. En ningún momento deberíamos decirle o insinuar a los pacientes que están locos, que eso es porque son ansiosos, depresivos, porque pues es como un estigma que se le da a estos pacientes multisintomáticos, pero también tenemos que saber que ellos sí tienen alta asociación por esto y el manejo del dolor tampoco va a ser muy fácil porque a veces tienen otros dolores crónicos o fibromialgia asociada. El diagnóstico en atención primaria la debemos hacer con una historia clínica completa, llenando antecedentes, un examen físico completo, eso es muy importante, la palpación abdominal y en caso de que se requiera, el tacto rectal también es una herramienta que se tiene a la mano y nos puede dar mucha información precisa acerca del cuadro de nuestro paciente. Historia médica, circunstancias de la vida, usar los criterios de Roma 4 y sugerir el uso de las guías para guiarnos en la sintomatología y excluir las banderas rojas. También pues en el diagnóstico positivo hablamos de los síntomas en curso, evaluar los signos o síntomas de alarma, mirar qué exámenes pertinentes necesita nuestro paciente. Aquí podríamos hacer un cuadro hemático, una PCR, una BCG, pruebas serológicas de enfermedad celíaca o de pronto la calprotectina sí deberían hacerse en estos pacientes, sobre todo que cursen con síndrome de intestino irritable de patrón predominante diarrea y que no tengan respuesta al manejo inicial, y esto lo vemos más o menos a las 6 a 8 semanas de tratamiento. Como les explicaba, el examen abdominal y el tacto rectal. Con la calprotectina tenemos que tener cuidado porque la calprotectina puede elevarse en otros escenarios que no son enfermedad inflamatoria, en mayores de 45 años, en pacientes obesos, en consumidores de inhibidor de bomba de protones, consumidores de AINES o de aspirina. La sangre oculta o la inmunoquímica no es de rutina, solo es para detección de cáncer colorectal. Entonces es un examen que pues también puede dar confusiones, pero que tiene su momento en el manejo de nuestro paciente que lo debemos hacer. Cuando tenemos un seguimiento, tenemos un diagnóstico, tenemos que hacer un seguimiento más o menos a los 2 meses para evaluar el seguimiento de los síntomas y ver si realmente el paciente está mejorando o tiene algún otro síntoma que nos indique que debemos hacer exámenes adicionales. Los criterios de remisión para el gastroenterólogo, hay criterios definitivos y criterios probables según las guías de atención primaria. Si el paciente tiene mayor de 40 años con pérdida inexplicable de peso o dolor abdominal, si es mayor de 50 años con sangrado rectal inexplicable, si es mayor a 60 años y cursa con anemia por deficiencia de hierro o cambios en el hábito intestinal, sangre oculta positiva. Los criterios probables es cualquier edad con sensación de masa en el abdomen o en el recto, si es menor de 50 años que tenga sangrado rectal con dolor abdominal, cambios en hábito, pérdida de peso y anemia por deficiencia de hierro. Como conclusiones tenemos que lo más importante es una adecuada relación médico-paciente. Esto se ha visto en los estudios que mejora la calidad de vida de los pacientes, reduce las consultas médicas y mejora la adherencia al tratamiento. Tenemos que tener mayor empatía, apoyo e información sobre la naturaleza, diagnóstico y opciones de tratamiento. Tenemos que saber usar de forma racional los exámenes iniciales y tener en cuenta las pautas nacionales para el tamizaje de cáncer colorectal. El diagnóstico debe ser positivo y no de exclusión, basado en síntomas y en ausencia de signos de alarma. Si tenemos dudas, debemos hacer una remisión cuando hay síntomas graves o refractarios o pues si hay un deseo del paciente. Como mensajes para llevar a casa, utilicemos de forma correcta las herramientas que tenemos a mano, como el diagnóstico basado en los criterios de Roma 4, realizar las pruebas necesarias, la colonoscopia únicamente cuando se requiera, aconsejar sobre el diagnóstico, iniciar un tratamiento de forma temprana, hablar de una consejería dietética si no tenemos una mejoría y una evaluación psicológica de nuestros pacientes cuando vemos que realmente tienen una alteración en la calidad de vida.
Los invito a que revisen esta guía, como les dije, muy práctica y didáctica para poder entender un poco más acerca de esta enfermedad, y muchísimas gracias a todos por su atención.